Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué boles? Bienvenidos a Entre Washington y México. 2024, para desgracia de nosotros los mexicanos, ha iniciado con muchas noticias negativas respecto a la seguridad y a que el crimen organizado y los cárteles están haciendo básicamente lo que quieren para intimidar a la sociedad, llevando a cabo secuestros, también desaparición de personas y manteniendo esa política de saqueo a las personas comunes y corrientes mientras el gobierno sigue teniendo otros datos. Para hablar de esta triste realidad que vive el país y que ha iniciado con el pie izquierdo en este sentido de seguridad el 2024, le agradezco nuevamente a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, de que esté aquí en Entre Washington y México. Ernesto, feliz 2024 y gracias. Bueno, igualmente, gracias Jesús, te deseo lo mejor a pesar de este contexto tan complicado. Pues mira, yo creo que la primera pregunta y pertinente me parece que es ¿qué podemos hacer ya ahora los mexicanos ante la posición del gobierno de minimizar toda esta situación de violencia y especialmente en estados como Chiapas y Guerrero, en donde todo parece que no hay solución? Mira, Jesús, por difícil que se pueda escuchar y más por difícil que sea aceptarlo, este sexenio federal en términos de seguridad ya terminó. Es decir, no es razonable esperar cambios, esperar nuevas ideas, nuevos actores, nuevas estrategias, nuevos métodos. En este sexenio, Jesús, yo veo la repetición de muchas cosas de sexenios anteriores, pero la que más me llama la atención de todas, digamos, son dos las que más me llaman la atención. La vía militar, consistente en el tiempo y expansiva a pesar de que no nos trae paz, seguridad y justicia. Pero la otra que me interesa más para conversar ahorita contigo es la resistencia política en bloque multicolor, digamos, no solo de la presidencia de la República, sino de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, de muy buena parte de los gobiernos en el país, la resistencia a reconocer, por un lado, la gravedad de lo que la Ibero Puebla llama desgarramiento civilizatorio en el que estamos, pero por otro lado, el fracaso de la política de seguridad. Un periodista me decía hace 2 o 3 días que no imaginaba al presidente reconociendo que se equivocó. Y yo le contesté, pues probablemente sí nos cuesta trabajo imaginar que cualquier político reconozca, o mujer u hombre en la política reconozca que se equivoca, pero en términos de condición humana, Jesús, en términos éticos, político-éticos, el Estado mexicano debería en este momento reconocer un monumental fracaso en donde la ciudadanía, como lo preguntas tú, lo que nos estamos preguntando es ¿qué hacemos al quedarnos con un poder público que nos dice, oye, no es tan grave, sí es cierto que hay problemas, pero no es tan grave, cuando la estadística nos enseña que México está 4.5 veces arriba, 4.5 veces arriba, comparado con el promedio global de homicidios violentos, Jesús? Pero, a ver, Ernesto, yo aquí a veces
entiendo perfectamente las estadísticas, pero la gente que escucha este podcast me ha preguntado que por qué no les hablamos francamente, ellos dicen en plata. Sí. Y en este sentido, y no estoy tratando de silenciar tus estadísticas, pero, por ejemplo, ¿cómo responderle a la gente ante esta realidad, Ernesto? Digamos, recuperando los acontecimientos más tristes a finales del año y a principios de esto. Y me refiero, por ejemplo, en el Estado de México a estos grupos que salieron a defenderse ante las extorsiones de los criminales, donde hubo muchos muertos, los polleros desaparecidos, lo que acaba de ocurrir en Guerrero y lo que está pasando en Chiapas, donde la Guardia Nacional se destaca por su ausencia o llega tarde, las autoridades llegan tarde. ¿Qué hacer? ¿Es momento de que la sociedad mexicana se defienda con lo que pueda y lo que tenga? Mira, tu pregunta es dificilísima porque a nadie le puedes pedir que no intente proteger su vida. Por supuesto que no. A nadie le puedes decir que no intente sobrevivir ante un estado roto. Pero por otro lado, Jesús, si nuestra respuesta es liberar, digamos, a la creatividad, imaginación y desesperación las estrategias de autoprotección, lo más probable, Jesús, no es que la violencia baje, sino que la violencia crezca. Esto nos regresa al tema de las armas, Jesús. Uh-huh. A ver, cuando discutimos la legislación sobre control de armas, siempre regresamos a esta postura que se acerca un poco a esta pregunta que haces, que con qué cara le vamos a decir a la gente que no se arme. Bueno, que no se arme en estas condiciones, frente a un estado roto. Bueno, la respuesta desde el Programa de Seguridad Ciudadana y desde una universidad que invierte en entender esto a profundidad, la respuesta no puede ser sin cuidado, Jesús. Yo no puedo aquí decir, tome usted las armas. Uh-huh. Lo que puedo decir es que el conocimiento internacional generalmente, no siempre, pero generalmente aceptado, es que cuando usamos las armas desde lo privado, cuando tenemos armas en casa, cuando tenemos armas en el vehículo, en los vehículos, en el trabajo, cuando es regular la portación de armas, suben las muertes, no bajan las muertes. El ejemplo es Estados Unidos. Naturalmente. Y hay muchos, mira, Brasil, que ha hecho un esfuerzo enorme la sociedad civil para controlar las armas, no ha logrado, a pesar de estudios mucho más serios que los que podamos tener acá. Por ejemplo, Brasil ha aprobado instituciones como Igarapé, Instituto Igarapé, y otras, Viva Río, hace muchos años, Jesús, enseñaron que una persona que porta un arma tiene 4 a 5 veces más posibilidad de morir por arma de fuego que una persona que no. Entonces, yo no puedo hacerme responsable de decirle a la gente que no proteja su vida, sí es cierto, pero tampoco me puedo hacer responsable de decirle a la gente que se arme independientemente de las consecuencias que eso deba tener. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos recomendar? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Bueno, primero, declarar terminado, insisto, la insistencia respecto a lo que hoy va a decidir el gobierno federal. Este gobierno federal ya enseñó lo que hace, no importa de qué tamaño sea la pesadilla. Y entonces, ¿con quién vamos a hablar, Jesús? Sí, no, porque además me parece que hablabas tú del debate silenciado multicolor de los partidos, sí, porque este año es un proceso electoral importante en el país y desde todas las plataformas electorales me parece que el tema de seguridad está ausente. Están hablando de la minucia política por los intereses de cada partido, pero a menos tú eres especialista en esto y dime si estoy equivocado, creo que la gran preocupación
y sigue siendo el problema número uno que hay en México, es la inseguridad y los homicidios. Ya no hay duda de eso. Termina un tercer sexenio federal con epidemia de homicidios, feminicidios y transhomicidios. Eso ya no hay duda. Pero tampoco hay duda de que es el tema. El presidente López Obrador está reprobado en varias políticas públicas según las encuestas, pero en la que tiene la más alta reprobación es seguridad pública, que por cierto, en su rutina de estar en otra realidad, el presidente dijo hace una semana o dos que ninguna encuesta lo reprobaba. No, a ver, si hablamos de él es una cosa, pero si hablamos de sus políticas públicas es otra. Ahora, campañas. Quiero pensar, por un lado, algún asesor de estrategias electorales me lo ha dicho, que hay quienes sí están preparando propuestas para la campaña constitucional. Es decir, abril, mayo y junio. Mayo, junio. 3 meses. Entonces, hay quien te dice, no hemos podido poner las propuestas porque nos obliga la ley a esperar. Pero yo te voy a decir otra cosa que es mucho, mucho más preocupante y grave y delicada. Yo creo que la inmensa mayoría, Jesús, no sabe qué hacer. No, mira, te lo digo por esto. Sí. Estuve hace unas semanas en Guadalajara, por la FIL, la Feria Internacional del Libro, y hablando con la gente de la calle, taxistas, con los taqueros, porque eso es lo que hay que hacer uno como reportero. Pues la gente está decepcionada del gobierno de Alfaro. ¿Por qué te menciono esto? Porque tú hablaste de los últimos 3 sexenios que han sido reprobados. Y ahí es donde estamos viendo que esas son las alternativas. El PAN, con Felipe Calderón, el sexenio de la muerta, como le llamo yo, porque fue el que nos acostumbró a los muertos, reprobado. El del PRI con Enrique Peña Nieto, reprobado. El de Morena, reprobado. Y bueno, aunque no hemos tenido a Movimiento Ciudadano en la presidencia, que ni creo que vaya a ocurrir, lo tenemos en estados, y está Jalisco, y reprobado. Estamos arrinconados los mexicanos entre los criminales, Ernesto. Sí, vamos a decírselo a la audiencia con claridad. No hay alternativa visible todavía. Punto. No la hay. Pasamos por los 3 partidos políticos que tienen mayor representación formal en el país en estos últimos 3 sexenios y hacen con énfasis diferenciados menores, hacen lo mismo, que es concentrarse en el despliegue armado. Yo acabo de poner en X ahorita un tuit. La visión caduca y destructiva, Jesús, de la seguridad, pone en el centro la violencia armada del Estado. La visión moderna y constructiva de la seguridad pone al centro una visión integral multiagencial con el equilibrio de prevención y control, y esto incluye el despliegue armado. Vamos a recordarle a la gente, Jesús, seguramente mucha gente joven pues no tiene esto en mente, que el entonces presidente Peña Nieto publicó un programa nacional de prevención, el PRONAPRED. Como no estamos acostumbrados como sociedad a creer en la prevención, entonces el programa se cayó. Claro. Pero resulta que todos los organismos internacionales que producen investigación sobre esto han probado la reducción de costos, comenzando con los costos humanos, pero incluso materiales financieros, la reducción de costos cuando se invierte más en la prevención. Ahora, López Obrador tiene un acierto que lo llevó a una desproporción que le terminó convirtiendo en una falla, que es pensar que la mejora de las condiciones de vida de la gente puede en efecto ayudar a mejorar la seguridad. López Obrador cayó en algo que la teoría ha trabajado muy bien, que es la sobredimensión del factor social con respecto a la reducción de violencias. ¿Qué quiere decir? Que el presidente se casó con una idea, que por cierto no la llevó a métodos públicos claros que podamos evaluar,
en donde se supone que si yo le doy dinero a la gente, habrá menos violencia. La realidad es que la investigación académica, científica y la evidencia empírica nos enseña que necesitas múltiples estrategias reunidas. Claro. Educación, cultura, deporte, organización social fortalecida, reconstrucción de vínculos a través de tejido social, educación para la vida, cultura de paz. Es un ramillete, Jesús, que la mala noticia, repito, en el tema electoral, es que la inmensa mayoría de candidatas y candidatos, ni siquiera, Jesús, te lo firmo, se van a detener a estudiar. Claro. Y Van mira, a estar en otra cosa. Van a estar en la calle pidiendo el voto, haciendo mucha gente lo que sabe hacer, que es comprar el voto, clientelas corporativas, y desafortunadamente tampoco habrá mucha gente en la sociedad exigiendo alternativas, Jesús. Entonces, si es un brete, si es parece, no quiero decirlo, no quiero verlo así, pero sí parece un callejón sin salida. Ahora, sí. Salida sí hay, pero voluntad política, conciencia política, y sobre todo a mí me gusta más usar el tema compromiso político, Jesús, con la seguridad, la justicia y la paz, no sé si vaya a llegar. No sé si vaya a llegar. No solo en presidencia, Jesús. Ahora, Ernesto, y estamos llegando a la última parte de este podcast, nos quedan unos 4 minutos para hablar de 2 asuntos que te quiero formular. Primero, me parece, por mis últimas estancias en México y hablar con la gente de la calle, y no estoy hablando de la Ciudad de México, de pueblos, de que ya nos quedamos acostumbrados a ligar a las extorsiones, a la violencia, a la seguridad, al narco. Y me parece que ya no todo es así, que hay grupitos, sobre todo de jóvenes, que aunque tienen alternativas económicas, por ganar dinero fácil se están dedicando a las extorsiones. Y están actuando en contra de la sociedad más vulnerable. Gente que vende quesadillas en los mercados, en las banquetas, a los polleros, a los verduleros, y eso es muy grave. Y no lo está atendiendo el gobierno. Fíjate, Jesús, estoy recordando a algunos antropólogos, antropólogas, que nos han enseñado que antes, hace no mucho, había mecanismos sociales que decían no a este tipo de abusos sociales, además de los institucionales. Por ejemplo, las iglesias, las ONGs, un tejido social que le ponía el alto a los poderes de facto que intentaban imponerse en comunidades. Bueno, eso se cayó. ¿Qué se cayó? La capacidad de procesar conflicto desde la propia sociedad y, por supuesto, y mucho antes, la capacidad de procesar conflicto y de reducir la impunidad del Estado mexicano. Hay que decirle a la gente, Jesús, que todo lo que nos digan es choro, es poesía, con el perdón de la poesía, si no nos dicen cómo van a bajar la impunidad, con relatos creíbles. Porque nos han dicho cosas desde hace 30 años que nació el Sistema Nacional de Seguridad Pública y casi 20 de la reforma penal, y la impunidad es la misma. Claro. Entonces, es una gran mentira, Jesús, que si en esta campaña nos dicen lo mismo, pues yo le recomiendo a la gente que no se deje engañar otra vez. Claro. Que no vuelva a votar por lo mismo, que le digan, no, pues lo que vamos a hacer es desplegar. Espérame tantito, ya desplegaste. Tienes 260,000 efectivos militares operativos en seguridad pública. O sea, el presidente López Obrador se le dio todo lo que pidió e incluso más de lo que se le dio. Y no reducen incluso donde está focalizada la violencia, Jesús. Sí. Entonces, el brete es enorme. Enorme. Ernesto, tenemos 1 minuto y medio y quisiera leerte esto y que nos des una reflexión. Y mira que me lo encontré de casualidad en una novela, pero creo que nos refleja mucho lo que vivimos en México. Y dice, bueno, se supone que la muerte tiene que tener un significado, pero cuantos más muertos hay, menos significa cada muerto. Citando a Eduardo Sacheri,
un escritor de novela argentino, de su último libro, Nosotros dos en la tormenta. América Latina, Jesús, México y América Latina tienen un proceso de devaluación de la vida, desvaloración de la vida. En un libro, Las antípodas de la violencia, lo mostraron en encuestas. Una empresa llamada Corpo Visionarios que creó el anterior alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Entonces, sí, Jesús, nuestro trabajo, el tuyo, el mío y el de todas las gentes, todas las personas que queremos ayudar a construir seguridad, justicia y paz, es no aceptar la normalización de la desvaloración de la vida, de la integridad y de los derechos en general para vivir en paz. Ernesto, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Entre Washington y México, y de verdad, ojalá de estas cosas que estamos hablando, el futuro nos depare algo mejor a México y a los mexicanos. Gracias por estar en Entre Washington y México, el podcast. Gracias y un saludo del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Jesús. Fuerte abrazo. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, para que no hubiera novedad, 2024 para Gonzalo Lira Galván y Pucha Play inició como siempre, quemando llanta, pero aquí está, en Entre Washington y México, y con una recomendación que no hay que perderse. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Jesús, bien lo dices, quemando llanta, lamentablemente no quemando la llanta, que quedó como consecuencia del recalentado. Para esa tenemos 12 meses y como gran propósito de Año Nuevo, quemar esa llanta que es la que yo espero logre. Mira, llegué quemando llanta, pero ahora te puedo decir que de la bicicleta, porque ya cambié mi modo de transporte a la bicicleta. Pero mi querido Gonzalo, todavía no te apures, porque faltan los tamales del Día de la Candelaria. No, espera, mira, afortunadamente me tocó pagarlos, y digo afortunadamente porque con lo que está ya de cara a la comida aquí en la Ciudad de México, seguramente hasta el hambre se me va a quitar cuando compre tamales para todos. Pero sí, tenemos recomendaciones y quiero empezar con algo que me parece va muy ad hoc con los temas que se han estado hablando en este podcast, ¿no? Hablar de la violencia, pues no es hablar de un brote de violencia. Hablar de la violencia en México nos tiene que llevar a hablar de la violencia en Latinoamérica, nos tiene que llevar a hablar de la violencia histórica, y hablar de eso pues también nos lleva a hablar de la violencia que conllevó la construcción de la identidad latinoamericana, y dentro de ello no podemos ignorar pues el pillaje, el mestizaje y un montón de cosas que tienen que ver con cómo se fue conformando la sociedad latinoamericana y mexicana en particular. Y parece un ejemplo muy interesante, una película que está a punto de estrenarse en una plataforma que se llama Movie, una plataforma que se dedica a lanzar películas más cercanas a lo que la gente le gusta llamar el cine de arte o el cine más explorativo, más experimental. Y la película se llama Los Colonos. Es una película de producción chilena que está situada a principios del siglo XX. Todo ocurre en 1901 y nos narra la historia de cómo a partir de entre 1890 y 1900 las tierras, era cuando se estaban delimitando las tierras y se estaban marcando los territorios que diferenciaban un lugar de otro y por lo tanto una propiedad de otra. En este contexto, un terrateniente chileno contrata a 3 personas, ¿no? A un inglés, por un lado, a un soldado inglés, a un mercenario estadounidense, y a ellos les pone la tarea de ir y pues negociar los límites de las tierras, negociar entre comillas. Para esta tarea les pone también a un tercer miembro de ese grupo, que es un chico de raza mixta, al cual reclutan porque tiene muy buena puntería, ¿no? Entonces lo quieren como un tirador, como un francotirador. Conforme va avanzando la historia y vamos viendo cómo estos personajes pues van chocando y van teniendo rispidez y
por sus diferentes creencias, por sus diferentes culturas, por sus diferentes procedencias e intereses, nos vamos dando cuenta junto con el personaje de raza mixta, que además es el más jovencito, pues cómo la verdadera misión, que pues sí, ¿no? Podemos decir que era delimitar territorio y marcar los límites de un punto y otro geográficamente hablando, pues para ello se necesitaba el uso de violencia. Y el uso de violencia le toca a quien jala el gatillo, y quien jala el gatillo es quien tiene las raíces más cercanas a los grupos nativos, a los grupos indígenas a los cuales están despojando de sus tierras. Entonces, la película, que está filmada como si fuera un western de John Ford, de John Huston y de estos grandes, de Clint Eastwood o de Sergio Leone, con estos paisajes gigantescos que además yo no sé de dónde sacaron estas vistas allá muy al sur de nuestro continente, porque de verdad se ven kilómetros y kilómetros donde no ves un cable, una edificación, es muy impresionante. Pues nos habla de cómo también esta historia nos va a ir mostrando eso, ¿no? Cómo nos fuimos despojando de nuestra naturaleza, cómo fuimos arrasando con muchas cosas. El director es Felipe Gálvez, y tuve la oportunidad de platicar con él sobre esto, pero sobre todo por qué recurrir al western y de alguna manera invertir los roles, porque pues en el western siempre los buenos eran los vaqueros y los malos eran los indios. Y aquí vamos a ver completamente invertida esa historia. ¿Te parece que escuchemos a Felipe Gálvez? Vamos a escucharlo. A mí me pasa que siento que no soy un gran constructor de personajes. De hecho, los personajes es lo que más me cuesta en el cine. Primero viene como la idea, viene como el dispositivo, viene la idea de hacer de infiltrarme dentro del western para contar esta historia de este genocidio. Y yo siento lo que hago es como que me infiltro en el género, como que ocupo su música, ocupo su encuadre, ocupo su grandilocuencia, ocupo sus personajes, y pareciera que es un western, y pareciera que es una película que no está, hay un momento donde pareciera que no está cuestionando, incluso pareciera, como tú dices, que podría hasta llegar a glorificar a estos personajes, pero en un momento, como cuando uno se infiltra, queda en evidencia que uno es un infiltrado, y creo que al final de la película se desmantela que esta película no es un western tradicional, que esta película no es, que no viene a glorificar, y justamente lo que hace es como el western, digo, revisionista, lo que cambia son más los personajes, que se van modernizando a las nuevas épocas, y lo que yo hago en Los Colonos creo es como tratar de contar otra historia, una historia que no ha sido tan contada en este tipo de películas. Mi motivación era justamente como hacer una reflexión del cine, ¿no? De cómo el western había sido un género propaganda, cuál es la participación del cine en estos genocidios, ¿no? De alguna manera el western había sido cómplice y el cine ha sido cómplice. Bueno, pues ahí está una inversión completa de los roles, que creo que además es algo que estamos viendo mucho en el arte contemporáneo, en el cine, en el cual se invierten los roles de género, se invierten los roles de poder, y esto nos permite tener un espectro más amplio, no solo de la verdad histórica, sino también de cómo las verdades se construyen a partir de la ficción, y cuestionar e invertir esa ficción también nos ayuda a tener, creo, un panorama más amplio de cómo fueron las cosas, y creo que Los Colonos, ya la pueden ver en la plataforma de Movie, es una gran opción para hacerlo. Y parece que es muy interesante por lo que nos cuentas y lo que te dijeron en esta gran entrevista, mi querido Gonzalo. Sí, échenle un ojo. La verdad es que entró en mi lista de mis películas favoritas que vi el año 2023. Se estrena este 2024. Les invito a que no se la pierdan, de verdad. Y bueno, mi querido Gonzalo, no se te olvide de dulce, de chile, de verde y también de cacahuate los tamales que vas a pagar. Gracias por estar aquí en Entre Washington y México con Pucha Play. De rajas, porque no nos rajamos. Habría que agregarlos. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Acabamos de iniciar un nuevo año y me parece que 2024, como todos los demás, son de lectura, y los libros serán esenciales para llevárnoslos ahí más tranquilos. Y si no,
pues está Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer para por lo menos guiarnos al camino de Belén, que son las letras. Mi querida Fer, ya pasó la Navidad, pero Belén ya viene para el 24 de diciembre de 2024. Hola, querido Jesús. Oye, pues qué gusto ya. Por fin estamos renovando años, eso siempre da esperanzas, ¿no? Sí, siempre. Siempre se agradece. Y sí, pues ojalá que los libros nos acompañen durante este año, que va a ser complicado, ¿no? Por todas las cuestiones que se avecinan en este país. Así que la lectura va a ser un buen compinche para que nos acompañe y nos alumbre y nos dé un poco de vidas distintas, ¿no? Y oportunidades. Así que para ello te traigo un libro que me entusiasma mucho. Ya ves que yo de pronto soy fan de las novelas gráficas o los libros ilustrados. Uh-huh. Y tenemos en nuestras manos un nuevo libro de Hayao Miyazaki. Imagínate, es este gran cofundador de los estudios Ghibli, que todos tenemos como referente a Chihiro, a Totoro o al Castillo Ambulante, y que justo ahora viene una nueva película que es El Chico y la Garza. Y este libro de Hayao nunca había sido traducido al español. Se titula El viaje de Shuna, y está, digamos que es un viaje, una especie del viaje del héroe, ¿no? Viene de una tradición tibetana o de una historia tibetana que Miyazaki pues lo actualiza o lo reinterpreta más bien, y está hecho con sus acuarelas y con pues su propio texto, ¿no? Entonces es un libro muy muy bonito, de regalo para todos los amantes tanto del anime como seguidores de Miyazaki o de los estudios Ghibli. Yo creo que puede ser a posteriori, ¿no? Post Navidad y post Reyes, pues un súper regalo. y además que es una edición súper bonita, entonces yo lo recomiendo mucho. Y bueno, que las novelas gráficas siempre como que tienen un agregado que te hace gozar todavía más la lectura, ¿no? Totalmente, porque además lo que hace Miyazaki, ¿no? Entendiendo este universo, como es una novela que él escribió en el 83, pues es pre todas sus otras películas, ¿no? Entonces nos contextualiza de alguna manera ese universo que él tiene. Entonces el viaje de Shuna es la historia de este Shuna, ¿no? Justo, que es rey de unas tierras, y que estas tierras ya no están dando semillas, ya no están dando alimento, la gente empieza a sufrir, y se encuentra con un mago, con un ser, digamos, más fantástico, que le dice que hay unas semillas doradas que tiene que ir pues que tendría que recolectar para que esto cambie y la gente vuelva a tener comida, ¿no? Por supuesto, a veces un viaje complicado del cual nadie ha regresado, por esto es el viaje del héroe, pero en este sentido me quería presentar como también angustia, ¿no? Que ya desde entonces Miyazaki presentaba sobre las carencias, sobre cómo el ecosistema, cómo acabamos con todos los seres humanos. Entonces son estas primeras vertientes que podemos vislumbrar de este universo de Miyazaki, que nos presentan una forma de novela gráfica que es maravillosa, y como dices, nos permite viajar de maneras distintas, ¿no? Porque al ver estas acuarelas, pues imaginamos a los personajes de otra manera. Y bueno, brevemente, pues nos hablas de una especie de hacer examen de conciencia, por lo que acabas de mencionar, y me parece que justo para iniciar el año estaría bien, para apuntalar lo que debemos pensar de lo que pasó en 2023, que tiene que ver con el medio ambiente, entre otras cosas, el año más caliente en la historia. Y lo que viene, ¿no? Porque la cosa no ha parado, y pues eso, tal cual como dices, no somos conscientes del daño que hemos hecho a la Tierra, por más que lo digamos por encima, pero pues como siempre culpamos a los otros, ¿no? Nos parece que podemos poner muy poquito de nuestra parte, pues quizás sí es ver hacia adentro íntimamente y ver de qué manera podemos ayudar a detener de alguna manera esto que ya pareciera irreversible, ¿no? Porque pues no creo que vaya a mejorar, querido Jesús. ¿Y una segunda recomendación? La otra pues es también reflexionar desde otro punto de vista. También ya conoces tú mi beta feminista y este libro, que se titula Lo personal es político, lo publicó Lumen en octubre, noviembre me parece, y está escrito, o es una antología más bien de textos del feminismo de los años 70. Entonces las antologadoras son Ana Sofía Rodríguez Everett, que ella es historiadora del arte, y Marta Lamas, que por supuesto es una feminista consagrada de los años 70. Entonces es un libro muy interesante porque nos pone en contexto ese México de los 70, cómo los distintos grupos feministas fueron abogando, ya sea por igualdad laboral, por igualdad doméstica, por igualdad salarial, por libertad sexual. Entonces creo que es un libro que también hacía mucha falta, porque desde este siglo XXI pues podemos vislumbrar, ¿no? Todo el tipo de feminismos que hay, ¿no? Que no son
que algunos son muy opuestos, que todos tienen, por supuesto, la lucha de la mujer, que unos castigan más el feminismo blanco o desde el privilegio, ¿no? Entonces creo que es un libro muy interesante justo para poner en perspectiva desde dónde va surgiendo estos feminismos, ¿no? Que actualmente hay en este país o hay en el mundo. Y bueno, hay textos desde Rosario Castellanos, Alaide Fopa, hasta Carlos Monsiváis tiene algunos, ¿no? Entonces es un libro interesante además porque contextualiza, pero no retoca estos textos, es decir, no hace una crítica de cada uno de estos textos que nos permite a nosotros como lectores pues dejarnos en libertad para interpretarlos. Y además una década, la de los 70s, que fue cuando comenzó en nuestro país a hablarse de la liberación femenina. No sé si todavía no habías nacido, eres muy pequeñita para eso, pero ay, ojalá. Óscar Chávez tiene una canción justamente dedicada a eso, a la liberación femenina, en la cual en ese momento era, pues no tabú, pero era complicado hablar de ello, ¿no? Sí, claro, y eran mal vistos, ¿no? Y pues había que sumarse, claro, está más influido en un principio por las corrientes de Estados Unidos y las europeas, y había que aterrizarlo a esta realidad mexicana, ¿no? Y es lo que estas feministas de la segunda ola, pues es lo que intentan, ¿no? Con distintos movimientos, pues aterrizarlo a una realidad en la cual también la idea de tercer mundo estaba muy vigente. Entonces, desde ahí, pues había otro tipo de críticas, ¿no? Es un libro muy interesante, yo creo que para todos los interesados en estos temas. Y para inicio de año es un buen escalón para poder reflexionar de lo que se nos viene en este 2024. Total, puros libros de conciencia. Claro, por ello lo más importante es leer. Y aquí, en Entre Washington y México, el podcast, tenemos la fortuna de contar con Fernanda. Gracias, Fer. Gracias, Jesús, y que sea un muy buen año. Y bueno, ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.